Colegas anestesiólogos, tengan todos muy buenas noches. La Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación les da la bienvenida a esta 16ª sesión de educación continua a través de los capítulos. Este programa de educación virtual diseñado por SPAR para la capacitación continua de los anestesiólogos. El día de hoy tenemos la participación del capítulo de anestesia y terapia intensiva cardiovascular con dos importantes ponencias. A continuación, los dejo con la doctora Rosina Ruiz, presidenta precisamente del capítulo de anestesia y terapia intensiva cardiovascular, quien va a moderar la sesión de esta noche. Doctora Ruiz, adelante. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Como ya mencionaron, esta noche el capítulo de anestesia cardiovascular va a presentar dos temas muy interesantes y muy con la tendencia actual. Entonces voy a presentar al primer ponente con el tema de resucitación cardiopulmonar extracorpórea, que está a cargo del doctor Darber Carvajal. Él es médico anestesiólogo con subespecialidad en anestesia y terapia intensiva cardiovascular, con capacitación en ECMO en el Hospital Universitario de Kansas y en el Policlínico San Donato de Milán. Actualmente médico asistente del Hospital Nacional Guillermo Almenara y Yrigoyen. Adelante, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos los panelistas. Por favor, doctora, me confirma si se oye bien. Bueno, voy a hacer una presentación sobre reanimación cardiopulmonar extracorpórea. Voy a tratar de enfocarlo de la manera más ágil y sencilla posible. Esto es el contenido que vamos a tocar. Vamos a hablar algo, un poco de introducción, un poco de indicaciones, contraindicaciones, fisiología de la reanimación cardiopulmonar extracorpórea, algunos problemas técnicos, complicaciones, retirada del soporte, algunos números que son importantes tener en cuenta y lo actual, ¿no?, que se ha venido haciendo de esto en pandemia. Como introducción, primero me gustaría que tengan claro que hablar de ECMO, para este caso estamos hablando puntualmente de ECMO venoarterial. ¿Y esto cómo funciona? Consiste en drenar la mayor cantidad posible de sangre venosa, sangre no oxigenada, a través de unas cánulas bien gruesas y de bombearlo a través de un oxigenador. ¿Quién es la bomba? La bomba es este de aquí. Manda a través de un oxigenador, que es este de acá. Entonces vamos a tratar de jalar toda la sangre posible por estos circuitos. Aquí hay una bomba, un rodillo, puede ser una bomba centrífuga. Esto va a mandar la sangre por el oxigenador y vamos a regresarlo hacia el paciente por una cánula arterial. Es importante que por favor entiendan que la sangre está regresando de forma retrógrada. Por acá vean por favor un poco. Como ven, en la aorta la sangre suele salir del corazón así, pero en este caso nosotros estamos devolviendo la sangre en este sentido. Ese es un concepto bien importante que más adelante va a explicar algunas cosas. Ahora, ¿qué es lo otro importante? Si vamos a hablar en términos sencillos, hablar de ECMO básicamente es la combinación de dos elementos muy importantes. Uno de ellos es una bomba, como les he explicado, y un oxigenador, dentro de otras cosas. Además, lo que se trata es de remover la mayor cantidad de CO2 de la sangre no oxigenada y entregar oxígeno. Además, esto se hace regulando la temperatura. Sobre todo en este caso, vamos a ver algo importante, que no todo paciente que hace paro cardiopulmonar de largo, digamos, de larga duración, es candidato a recibir ECMO. Por lo tanto, ECMO venoarterial en estos casos es una terapia opcional. Sin embargo, aquellos pacientes que hacen ECMO venoarterial que hacen paro cardiorrespiratorio bajo ciertas circunstancias, donde, por ejemplo, la etiología es conocida, donde la reanimación ha sido ofrecida desde el primer momento, donde ha sido atendida por personal entrenado, donde hay circunstancias de edad, de ausencia de comorbilidades. Sí, pues definitivamente esta es la terapia necesaria, pero para casos muy selectos. Ahora, veamos un poco acerca de las indicaciones y contraindicaciones. Uno de los países que ha tenido más desarrollo en este tema con su SAMU es justamente los galos, ¿no? En Francia, el Ministerio de Salud de Francia considera los siguientes criterios para poner un paciente en ECMO venoarterial. Un paciente que ha sufrido arresto cardíaco refractario.
Uno de ellos es que, como dije, ¿no? La causa sea reversible. De las más conocidas hablamos de envenenamientos e hipotermia, que haya signos vitales durante el RCP, es decir, maniobras efectivas de reanimación, que hayan estos dos conceptos, ¿no? El no flow, es decir, la ausencia de flujo menor a 5 minutos, es lo que probablemente se han demorado en actuar, y el low flow, que básicamente esto se logra haciendo lo que es la reanimación cardiopulmonar convencional, es decir, comprimir a mano, que durante las maniobras de reanimación hayas logrado un CO2 expirado de más de 10 y que el ritmo inicial sea desfibrilable, ¿no? Entonces, FB o TB. Ya. Si es de los otros tipos, probablemente no va. Ahora, bueno, esta referencia es más o menos antigua, pero verán que en este año no todas las publicaciones han sido de COVID, ¿no? Por ejemplo, el hospital de Pittsburgh, que es uno de los que más está entrando en este tema con fuerza, tiene unos criterios que son bastante simples, ¿no? Simplemente edad, adulto, no muy mayor, que esté un paro presenciado y que sea un ritmo desfibrilable. Entonces, dentro de sus criterios de exclusión, pues hay varias cosas, ¿no? Que sea, esté en un asilo, que tenga cirrosis, que tenga EPOC, que tenga enfermedad vascular periférica, que su expectativa de vida sea menor de un año, que tenga lactato elevado, que tenga ETCO2 alto. Entonces, todo esto lo excluye. Ahora vamos a ver un poco de la fisiología del ECMO. Si recuerdan esta imagen, la sangre se drena de aquí y se devuelve por aquí. Esto simplemente lo he estirado en este dibujo y va a permitirnos conocer las partes del ECMO. Ahora vamos primero a definir tres áreas que son importantes reconocer. Vamos a ver que hay P1, P2, P3, ahí están. La P1 es la prebomba, digamos, ¿no? Aquí la sangre suele venir negativa, es decir, algo está succionando. Una vez que pasa por la bomba, que puede ser una centrífuga y lo manda con fuerza, aquí en P2 las presiones son positivas, más o menos, digamos, 250, y en el P3, una vez que ha pasado el oxigenador, puede ser 225, y acá hay un delta de P, que más o menos es 25. Si el delta de P empieza a aumentar, probablemente vamos a pensar que hay un problema de alguna obstrucción en el oxigenador, ¿no? Además tenemos un sensor de flujo que siempre va en la línea arterial y te permite saber cuánta sangre está pasando y a qué velocidad, y esto te permite hacer autocontrol de la consola. Entonces tú acá regulas con revoluciones cuánto de flujo quieres obtener en el paciente. No se trata de darle demasiado flujo. Recuerden que en el ECMO es importante el concepto de que nosotros estamos supliendo la función cardiorrespiratoria, es decir, el paciente bajo condiciones que no fueran ECMO, necesitaría maniobras muy agresivas, es decir, darle drogas a cantidades muy, muy altas o andar comprimiendo demasiado fuerte para lograr que la función cardiorrespiratoria esté sostenida. Entonces, cuando nosotros lo llevamos a ECMO, más bien le damos el chance a que tanto su pulmón como su corazón descansen para que se recuperen. Por lo tanto, van a haber tres salidas para el ECMO, ¿no? O puente de recuperación, o puente de asistencia, puente de trasplante. Otra cosa importante es que cuando estamos hablando de un paro cardiorrespiratorio, la alteración principal es la falta o la ausencia de perfusión, ¿no? Entonces nosotros tenemos que optimizar la perfusión, es decir, oxigenar la sangre y llevarla lo más rápido posible a la célula, es decir, optimizar el DO2. ¿Cuándo está indicando el ECMO? Cuando la relación entre DO2 y VO2 es menor a 2 a 1. Cuando esto ocurre, ya pues hay hipoperfusión. Recuerden además que cuando tú comprimes a mano, solo estás haciendo entre un 15 y un 25% de lo que es un latido normal. Si esto lo llevas a números, en índice cardíaco solo estás aportando el 0.6 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, este número es importante recordar porque solo con eso ya estamos logrando algo que es low flow. Es decir, estamos dando flujo mínimo, mínimo temporal, que le va a permitir por lo menos perfundir cerebro y algo de órganos vitales. El ECMO venoarterial, entiéndase venoarterial porque hay uno que se llama venovenoso. El venovenoso, la cánula sale de la vena y regresa a una vena. En cambio, el venoarterial, la cánula sale de una vena y está regresando a una arteria. Importante ese concepto, ¿sí? Otra cosa, viene por acá y entra por acá. Otro tema importante es que cuando nosotros tenemos la sangre, nosotros necesitamos manejar dos cosas, como habíamos dicho en el funcionamiento. Uno es aportar oxígeno y el otro barrer CO2.
esto no se hace tan rápido. Hay condiciones peculiares en un paciente de esas condiciones, no se corrige tan rápido el CO2, no se corrige rápido la hipocalcemia, no se corrige rápido la hipotermia, porque esto empeora el pronóstico. Entonces, si tú quieres optimizar la oxigenación en estos pacientes, la oxigenación se logra básicamente con FiO2, y si quieres CO2, retirarlo con el flujo gas fresco, lo que le llamamos la mezcla de gases, ¿no? Entonces, recuerden eso, FiO2 es saturación y lo que le llamamos acá la mezcla de gases, o otros le llaman caudal, la combinación de aire comprimido con oxígeno, la velocidad a la que eso viene, regula el CO2. Ahora, problemas técnicos. Antes de hablar un poco de ello, por favor, presten atención a esto, ¿no? Miren esta línea del tiempo, desde que un paciente entra en paro, por ejemplo, esto, ¿no? Inicia el paro cardíaco fuera del hospital, va a haber un tiempo de no flow, ¿sí? No flow porque no lo reaniman todavía. Entonces, alguien tiene que empezar a reanimarlo, usualmente son personal lego, es decir, que no son, digamos, que no tienen el entrenamiento completo, ni en algunos casos los paramédicos. Entonces, recién en este punto, cuando alguien empieza a hacer compresiones, empezamos a tener lo que es el CCTR, lo que llaman la reanimación cardiopulmonar convencional. Entonces, se imaginarán que no es fácil andar comprimiendo el pecho del paciente tanto tiempo en desplazamiento. Entonces, la mayoría, diría yo que ya es el estándar de cuidado en otros países, se utiliza un dispositivo de compresión mecánica que llaman pues el famoso Lucas, ¿no? Que es como un aro que va alrededor del pecho y eso va comprimiendo. ¿Y por qué? Porque lo vas a poner a una ambulancia. La prioridad en este tipo de manejo de ECMO para reanimación es el desplazamiento precoz y rápido a un lugar donde pueda ser atendido y resuelto el problema, es decir, no se lo lleva a cualquier lugar. La preferencia es llevarlo hacia un lugar donde se pueda hacer un cateterismo con la idea de conocer rápido si la etiología es coronaria, se abre las arterias culpables y el paciente pues sale bien, ¿no? Entonces llega esto, lo llevan al hospital y todavía hay un tiempo para iniciar el ECMO, es decir, todavía hay tiempo para saber cuál es la etiología en este punto, y si eso es así, aún no se resuelve, o pues no sé si es un paro por hipotermia o por alguna causa reversible, pero que no sale pronto, se inicia el ECMO. En ECMO, ¿qué logramos? Altos flujos, porque recuerden que nosotros en la consola estamos en la capacidad de simplemente decidir a cuántas revoluciones por minuto vamos a dar y podemos lograr lo que estamos buscando. ¿Hasta qué momento se da esto? Hasta que haya el retorno de la circulación espontánea. Ya, esas son las etapas que vamos a cubrir. Entonces, todo esto conlleva problemas tipo técnicos, por ejemplo, la canulación. ¿Quién canula y dónde? Eso no está bien establecido. Incluso existen cursos de canulación para personal paramédico, pero no estoy seguro yo si ellos están en capacidad de hacerlo. En nuestra realidad más cercana, en Colombia, sé que quienes hacen esto, si es que alguna vez lo hacen, va un cirujano, un anestesiólogo y un perfusionista. Canular niños definitivamente es otra cosa porque se necesitan muchos números de cánulas y los accesos no son los mismos, suelen ser en cuello. Como dije, si ya poner una línea venosa o arterial es difícil teniendo la mano sujeta, imagínense mientras alguien está comprimiendo el pecho del paciente y tengas que canular. Es bien complicado. Ahora, el tema de los circuitos también es importante porque los componentes, cuanto más simple, es mejor. En ECMO eso es así. Tienes que tener lo mínimo, pero funcional. Tienes que saber que el dispositivo tiene que ser pequeño, portátil. La longitud de las tubuladuras tiene que responder a las necesidades de a dónde vas a llevar al paciente. Si vas a ir a un laboratorio de hemodinámica, lo vas a meter en una ambulancia, vas a necesitar tomografía. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta. El otro es disponibilidad, ¿no? Imagínense, esto no se puede hacer si no hay un personal entrenado que esté lo que llamamos 7/24, ¿no? 7 días a la semana, 24 horas del día. Entonces, conseguir este tipo de personas con ese entrenamiento y que estén dispuestos a estar ahí perennemente, ni siquiera es posible en toda una ciudad, solo se hace en determinadas áreas, usualmente las áreas del metro, las áreas del aeropuerto, donde hay aglomeración de personas y posibilidad de un hospital con la complejidad para resolver esto, ahí se hace. Ahora, miren esto, si la RCP te ha durado más de 60 minutos en adultos, ya esto aumenta el riesgo de mortalidad. Y si la RCP dura más de 30 minutos en niño, eso aumenta bastante el riesgo de muerte. Otra cosa, vamos a hablar un poco acerca de las complicaciones.
sitios de acceso, ¿no? Como ya les he dicho, no siempre es tan fácil. Es decir, a veces el paciente por un accidente o lo que fuera ya tiene hematomas en las áreas de punción. A veces hay una disección de los vasos, hematomas por punciones previas y fallidas que uno mismo está haciendo, la posición del paciente. Entonces, todo lo que lleva el sitio de acceso, el grosor de las cánulas versus el vaso al que planeabas ponerlo, todos esos son problemas del sitio de acceso. Los temas de sangrado sistémico básicamente están referidos a que estos pacientes, una vez que los hemos canulado, hay que anticoagularlos. Suele ponerse una infusión de 20 unidades kilo hora de heparina para canulaciones periféricas, y esto además conlleva pues que el paciente empieza a sangrar más de lo habitual, no solo por la heparina que le estás poniendo, también por las dilataciones previas que haces. Entonces es un tema ahí ya también manejar coagulación. Trombosis, curiosamente lo hacemos para evitar trombosis, que es una complicación más deletérea y de difícil manejo, porque la sangre que entra en contacto con superficies externas reacciona y empieza a generar trombo. Ahora, una complicación bien llamativa es la que se llama el síndrome norte-sur o el síndrome de Arlequín, ¿no? Ustedes se pueden imaginar que este pulmón no funciona. Entonces, ya si este pulmón no funciona, no hay quien oxigene la sangre. Ahora, este corazón tampoco funciona. Si no hay corazón que bombee, toda la sangre que sale, entra por los pulmones, pasa al corazón y sale hacia la circulación sistémica, no trae oxígeno. O sea, lo he pintado en amarillo para que lo distingan. Entonces, toda esa sangre, nosotros hay que tratar de colectarla con una cánula venosa y llevarla hacia el oxigenador. Entonces, aquí en el oxigenador empezamos a retornarla. Vamos a retornarla por una cánula femoral que no suele ser más alto que la ubicación de los riñones. Más o menos la ubicación de la cánula es pequeña, llega hasta acá. Entonces, si tú tienes un flujo insuficiente, la sangre solo llega hasta aquí. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que las partes más importantes para irrigar están acá, el cerebro y las coronarias. Entonces, se imaginarán que este paciente va a ir muy mal, porque los órganos principales no están siendo regulados, no están siendo irrigados. Entonces, le llaman síndrome norte-sur porque justo esta parte de aquí se ve rojo, o sea, el paciente se ve rosadito, y esta parte que no está irrigada porque la sangre no regresa, se ve azul. Clínicamente fácil de distinguirlo, pero no es de sospecharlo. Ahora, yo mencionaba que esto es una complicación habitual también cuando, por ejemplo, el corazón ya empieza a funcionar y nosotros, a medida que el corazón empieza a bombear, lo lógico es que nosotros deberíamos ir reduciendo el soporte para permitir que la sangre no haga un choque aquí y ocurra esto, ¿no? Entonces, cada que el corazón empieza a bombear mejor y mejor y mejor, nosotros vamos reduciendo el soporte. ¿Y esto cómo lo hacemos? Valorando estimaciones de ecocardiografía. ¿Cómo se hace la retirada del soporte en estos pacientes? Ya habíamos explicado un poco del ECMO, ¿no? El ECMO lo vamos a usar para estas tres circunstancias. El protocolo de la, digamos, la institución, una de las autoridades más reconocidas en este tema son los del Minnesota Resuscitation Consortium. Ellos son americanos y tienen los protocolos que tienen además la mayor casuística de reportes con este tipo de atenciones, ¿no? Entonces ellos disminuyen el flujo 5 litros por minuto cada 3 minutos y van haciendo una valoración clínica y ecocardiográfica. Se supone que para hacer esto, el paciente ya no está con drogas al tope. Además, tú le has puesto ECMO, ¿para qué? Para permitirte, uno, disminuir los parámetros ventilatorios y disminuir las drogas inotrópicas y vasopresoras, porque se supone que ya la máquina se está haciendo cargo de su función cardiopulmonar, por eso se llama ECMO veno-arterial, la parte venosa, porque drena sangre venosa, la oxigenas, y también la arterial, porque vas a meter flujo a la sangre donde el corazón no logra mandar. Ahora, ¿qué necesitamos para que el paciente sea decanulado? Debe tener 3 criterios, ¿no? Heavy más de 25, presión arterial media más de 55, con poco soporte inotrópico, saturando más de 92 con PIB menor de 10 y saturación, FIO menos de 0.5.
Ahora no siempre es fácil encontrarle la FEBI a un paciente que tiene cánulas dentro del cuerpo, pero si esto es periférico, en realidad sí sería posible. En caso que no, un subrogado que utilizamos para conocer algo del gasto cardíaco, por ejemplo, es esto, ¿no? Por ejemplo, podríamos usar la valoración indirecta de índice cardíaco y simplemente ponemos Doppler pulsado a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo y vamos haciendo este trazado y esto nos va a entregar el ITB. El ITB que lo podemos multiplicar por 172 y restarle 172 y eso tienes el índice cardíaco. Te sirve ese número, claro, porque cuanto más mejor vas teniendo índice cardíaco, se supone que el paciente, el corazón, anda yendo mejor y podrías irle retirando el soporte, ¿no? Es una forma también de evaluar cómo va evolucionando el paciente. Resultados y números a considerar. Unos resultados de verdad que muy, muy variables. En el registro ELSO, que son como la autoridad mundial en el tema, algo así como la FIFA del fútbol, ellos tienen data de que los casos favorables en centros únicos, es decir, no hay estudios multicéntricos, son tan variados como entre el 30 y el 65%. Ahora, favorable no significa exento de complicaciones, es decir, los pacientes sobrevivientes intactos que no tienen complicaciones, sobre todo neurológicas, de estos son el 38 al 63%. Y la sobrevida, como verán, es más posible en niños que en adultos. Los niños toleran mejor los paros cardíacos de larga duración y por su neuroplasticidad cerebral y todo, suelen tener menos complicaciones en relación a los adultos. Ahora, vean esta. ¿Cuánto más o menos es el tiempo estándar que utilizan para estar con un paciente en ECMO? 3.5 días. El doble de tiempo para extubarlo y casi el doble de tiempo de su estadía en UCI. ¿Cuál es la primera causa de muerte? Injuria cerebral anóxica. Casi 15% requieren hemodiálisis y la mitad se infectan. Cobertura antibiótica de amplio espectro para estos. La mayoría, si no decir todos, requieren transfusiones por el tema de la coagulación y más o menos se demanda de 2 semanas para recuperar función ventricular. Uno de los números importantes es este que valdría la pena tener en cuenta. Si usted está reanimando de forma convencional, han pasado más de 35 minutos y no tienes a mano esto, tus posibilidades de que hagas recuperación de la circulación espontánea son menos al 1%. Imagínense. A veces nosotros hacemos dura una reanimación sale más tiempo que ese, ¿no? Y ni siquiera con calidad, minimizando las interrupciones. Ahora, ya para terminar, ¿qué se ha hecho de esto durante la pandemia, no? Se imaginarán que si antes de la pandemia esto era raro, ahora es aún más raro, o sea, pocos reúnen criterios de elegibilidad. Los médicos de Wuhan, sé que entraron 16 pacientes en ECMO, y solo uno lo sacaron. Entonces es poco lo que se dice de esto porque no ha mostrado ser muy útil. Estamos hablando de pacientes que hacen paro y algunos de ellos les habían planteado ECMO venoso. Ahora, ¿cómo debe hacerse esto? Si es que deciden hacerlo, tiene que ser precoz, sin demoras y con personal entrenado. El tiempo de canulación a veces es más importante que el lugar y esto se puede ver, ¿no? Hay incluso videos en YouTube donde se va a ver que están canulándole en 1 metro, pero esto no aplica necesariamente para la situación de ECMO. ¿Por qué el tiempo de canulación? Porque más rápido puedes reperfundir. Ahora, ¿qué ha recomendado la ELSO para estos casos? Que en centros de poca experiencia mejor no lo hagas. Si no sabes, no lo hagas. Con centros de experiencia, quizás estaría indicado en paros intrahospitalarios que no sean COVID. Y si se fuera el paciente con COVID, debería valorarse mucho riesgo-beneficio porque la cantidad de personal, de logístico y de recursos que demanda un paciente en ECMO, pues es bastante. Entonces, con el cuidado de un paciente, quizás podrías dar atención a muchos más pacientes que no están en ECMO. La otra sugerencia que ha dado ELSO recientemente es aquellos pacientes que ya están en ECMO venovenoso y hacen paro, no lo pases a ECMO venoarterial sencillamente porque la evolución es mala. O sea, la conducta suele ser esa, ¿no? Cuando tenemos un venovenoso que para, lo convertimos en venoarterial o hacen venoarterial venoso VAB y lo vuelven venoarterial nomás, ¿no? ¿Cuál es el dilema ético de esto? Que hay que maximizar el beneficio para el escaso recurso que tenemos en pandemia. Este es un flujograma de atención en un paciente con COVID. Se imaginarán que
El primero que lo atiende no sabe si el paciente tiene o no tiene, probablemente solo haga compresiones, suponiendo que el señor está usando una mascarilla, ¿no? Si no, bueno, se contagia. Llaman al SAMU, al sistema de atención de urgencias, ellos sí vienen con el EPP puesto, colocan el DEA, manejan vía aérea, colocan el DEA y tienen que llevarlo a un lugar de atención. El hospital donde haya capacidad para atender esto, ya pues acá estamos en el laboratorio de hemodinámica o en sala, entonces ya es personal con sus respiradores autónomos, se le ha puesto ese aparato de compresión mecánica llamado Lucas, ven si eso no es desfibrilable, va al laboratorio de cateterismo, se resuelve si es que es posible, después va a la UCI, si es que no ha muerto antes. Una vez que termina en UCI, se valora el pronóstico neurológico y probablemente hay dos caminos, ¿no? O sale ileso o fallece, y si no fallece, de repente podría ser susceptible de donación de órganos. Quizás en este punto podría justificarse la demanda, o perdón, el consumo de recursos para este tipo de pacientes. Eso es todo lo que tenía que decir y finalmente agradecer al SPAR por la invitación. Ya, doctorita. Muchas gracias, doctor Darber. Queremos felicitarlo por una excelente exposición, muy clara, bastante didáctica. La asistencia por membrana extracorpórea es algo que está incrementando en los últimos años y obviamente nosotros tenemos que estar a la par, ¿no? En nuestro medio ya tenemos algunos centros que se están dedicando a esta actividad, así que poco a poco estaremos brindando de repente más cursos y exposiciones sobre este tema tan interesante. Le agradecemos, doctor. Vamos a dejar las preguntas para el final y ahora vamos a presentar el tema de tromboelastografía, monitoreo en cirugía cardíaca, a cargo de la doctora Elisa Campano Murillo. Ella es médico anestesiólogo con subespecialidad en anestesia y terapia intensiva cardiovascular, también con capacitación en asistencia por membrana extracorpórea en la Clínica Las Condes de Chile y actualmente es médico asistente de nuestro Instituto Nacional Cardiovascular INCOR. Tiene la palabra, doctora. Buenas noches, muy agradecida por la invitación. El tema que voy a hablar es tromboelastografía, monitoreo de hemostasia dentro de cirugía cardíaca. Hablar quizás que la cirugía cardíaca es una cirugía de características especiales. No solo tenemos un escenario de coagulopatía, estamos colocando heparina al paciente, usamos circulación extracorpórea con gran hemodilución, depresión de fibrinógeno, y es más, nuestros pacientes ingresan con antiagregación plaquetaria en un contexto muchas veces de infarto miocardio agudo. Esta coagulopatía, además del lecho sangrante de la cirugía, de la técnica quirúrgica, tiene un alto riesgo de sangrado. 10% de ellos son considerados sangrado severo a masivo, donde a veces el control solo se logra con el taponamiento. Ambos, coagulopatía y sangrado, me van a llevar a la necesidad de transfusiones sanguíneas. El 70% de los pacientes con cirugía cardíaca van a requerir en alguna oportunidad transfusiones sanguíneas. Estas transfusiones sanguíneas se pide que sean de carácter restrictivo. ¿Por qué? Porque se ha asociado con mayor morbilidad y mortalidad. Una morbilidad que puede ir desde una simple fiebre hasta hemólisis, lesión, injuria renal, sobrecarga de volumen, arritmias, etcétera, ¿no? Algo crónico como VIH, hepatitis C, entre otras infecciones, y una mortalidad alta asociada muchas veces al número de derivados o componentes que usamos. Una mortalidad que puede llegar 1% si es que uso 5 unidades de paquetes globulares, hasta el 30% de mortalidad si uso 10 unidades de paquetes globulares o más. Entonces, cuando yo tengo un paciente que va a ser sometido a una cirugía cardíaca donde hay alto riesgo de sangre, y en general cualquier cirugía tengo que, con riesgo de transfusiones, voy a tener que establecer estrategias de conservación sanguínea.
¿Ya? La primera será, si se permite, y es un paciente que va a ser programado, un manejo perioperatorio con el objetivo de optimizar mi hemoglobina y mi función plaquetaria. El segundo será un monitoreo intraoperatorio de hemostasia. Es aquí donde hablamos de la tromboelastografía u otra prueba viscoelástica como el Rotem y, en caso de no tenerlo, hacer un control de laboratorio simple. La otra estrategia de conservación sanguínea es el manejo de la hemorragia, pero dirigido por metas, los point of care, ¿no? El famoso point of care, que determina que evitar el uso innecesario de transfusiones y fármacos que me van a tratar las hemorragias, pero que están asociados muchas veces a factores de riesgo, ¿verdad? Estas recomendaciones son muy antiguas. Las últimas quizás es del 2017, donde la Sociedad de Cirujanos de Europa dicen, ¿no?, que se debe usar algoritmos en el tratamiento perioperatorio de sangrado basado en metas viscoelásticas para reducir el número de transfusiones. ¿Por qué? Porque una transfusión guiada con pruebas viscoelásticas no solo me disminuye el número de unidades usadas, sino también me va a disminuir los eventos trombóticos y tromboembólicos adversos, me va a disminuir la estancia hospitalaria, el tiempo de ventilación, me va a disminuir la tasa de reexploración, la incidencia de injuria renal aguda postoperatoria y al final una mortalidad menor de 5.2 a 3%. Entonces, mi monitoreo de la hemostasia en tromboelastograma durante la cirugía me va a dar estos resultados, ¿no? Resultados del tromboelastograma que vamos a analizar en un rato. Estos resultados me darán el estado de hemostasia. Me dirán si estoy bien con mis plaquetas, mi función de plaquetas está bien, si hay hipercoagulabilidad o no. Es decir, me van a dar un diagnóstico individualizado. Con este diagnóstico individualizado yo daré un tratamiento o terapia también individualizada. Este es un algoritmo del manejo de la transfusión en cirugía cardíaca realizado por los anestesiólogos, la Sociedad de Anestesiología Cardiovascular, donde también dicen, ¿no?, se debe realizar pruebas viscoelásticas, el Rotem o el TEC, durante el recalentamiento del bypass, ¿verdad? Primero se optimizará temperatura, hemoglobina, calcio y pH, ¿no? Igual, lo mismo, nos darán los resultados del tromboelastograma, nos dará un diagnóstico y nos orientará con qué voy a tratar mi estado de hemostasia. Entonces, mi tromboelastograma me va a servir para evaluar el estado de coagulación. Me va a orientar en el manejo del sangrado y me va a evitar el uso irracional de hemoderivados con el consiguiente aumento de mortalidad y morbilidad. Muy bien. Ahora, esto es el tromboelastograma, esta maquinita aproximadamente de 30 centímetros, muy pesado, que requiere estar en un sitio bien seguro, sin movimiento. ¿Y qué hace esta maquinita? Hace una representación gráfica de la formación y destrucción del coágulo sanguíneo, ¿ya? Desde el 2006 ya se usa esta máquina para monitoreo de la coagulación en el transoperatorio, incluida por la Sociedad Americana de Anestesiología, y en el 2015 el Instituto Nacional de Excelencia de Cuidado y Salud lo validó para su uso durante la cirugía cardíaca, ¿ya? Y vemos esta maquinita que tiene 2 carriles, tiene un sitio donde vamos a depositar una cubeta y un sitio donde sale un pin, ¿no es cierto? Vemos que estamos programando la temperatura para cada carril. ¿Y en qué consiste? Voy a tomar una muestra sanguínea del paciente y lo voy a colocar en un sitio, en un tubo reactante. El más usado es el reactivo de Kaolin, que me va a dar la coagulación de forma generalizada, desde su iniciación, desde su firmeza del coágulo y su fibrinolisis, ¿ya? Sangre que está en contacto con el Kaolin va a ser depositado en cubetitas. En estas cubetitas, se dice que 0.36 mililitros. Estas cubetitas van a ir dentro de este orificio y encima de la sangre va a ser introducido un pin,
ya con un sensor en el extremo distal que va a tener la función de detectar la resistencia al movimiento durante la formación del coágulo. Es decir, la copita se va a mover a un ángulo de 4 grados 45 minutos. El pin va a estar introducido en la sangre y en un inicio, cuando la sangre es líquida y todavía no se ha formado el coágulo, no encontrará ninguna resistencia. Cuando ya se está formando el coágulo, la resistencia cada vez se va a hacer mayor hasta formar este gráfico, ¿no? Lo reconoce, lo envía por un software a una computadora y sale el famoso gráfico del tromboelastograma. Muy bien. El reactivo de Kaolin, como hemos mencionado, es el más usado, es el que nos da el contexto de la coagulación de manera global. También existe el Kaolin tromboelastograma con heparinasa, que está encontrado en esta copita azul que tiene la heparinasa, con el objetivo de evaluar el efecto residual de la heparinasa. También tenemos el Rapitec, que es una prueba mucho más rápida, pero muy costosa. Realmente muchos mencionan que no es alcanzable su uso rutinario. También se habla del tromboelastograma con la función de fibrinógeno. Cuando nosotros evaluamos la dureza del coágulo, la parte máxima de amplitud, vemos que eso está representado sobre todo por las plaquetas y el fibrinógeno. Entonces, para valorar solamente la función del fibrinógeno, voy a colocar un inhibidor de las plaquetas. Entonces, ya solo me daría la función del fibrinógeno. Otros reactivos que podemos usar es para el mapeo plaquetario, donde voy a activar las plaquetas y me valorará la función plaquetaria para ver si es procoagulante o al contrario va a causar más hemorragia. Entonces, la cinética del coágulo corresponde a que vamos a tener una etapa de coagulación, formación del coágulo, con un tiempo de reacción que está dado por, se llama enzimático o factores de coagulación, una cinética del coágulo donde se da por la velocidad con que se está instaurando un coágulo. Aquí está correlacionado el fibrinógeno y las plaquetas, y la dureza del coágulo, donde participa tanto plaquetas y fibrinógeno, ya mayor cantidad las plaquetas. Después de que se ha alcanzado la amplitud máxima de la coagulación, se valorará la estabilidad del coágulo, ¿no es cierto? Y la estabilidad, ¿cuánto dura durante el proceso de la fibrinolisis, la degradación del coágulo? Muy bien, vamos a describir el dibujo del tromboelastograma. Lo primero que se valora es el tiempo de reacción, tiempo R, que normalmente es de 4 a 8 minutos, desde que inicia o tenemos contacto el Kaolin con la sangre hasta que se produce una amplitud de 2 milímetros. Este tiempo valora los factores de coagulación o, en el caso de que usemos heparina, el efecto residual de la heparina. Por ejemplo, acá tenemos dos copitas, solamente está la copita de Kaolin y la copita de Kaolin heparinasa. Nosotros colocamos y vemos que la R es muy prolongada. Nosotros tenemos dudas de que no hemos revertido todo el efecto de la heparina y aplicamos la muestra de sangre en una copita con heparinasa. Vemos que con la copita de heparinasa el R es mucho menos, dentro de los valores normales. Entonces podemos decidir o deducir, mejor dicho, que esta prolongación de R era debido a un efecto residual de la heparina. Muy bien. Ahora, lo mismo ya en este algoritmo de transfusión. Se dice, ¿no? Cuando el R de un tromboelastograma con heparinasa es mayor que el R sin heparinasa por encima del 1.25, recién podré indicar protamina para revertir el efecto residual de la heparina. Ahora, valoraremos el tiempo de apertura, que se llama el tiempo K, y que normalmente es de 0 a 4 minutos. ¿En qué consiste? En la amplitud de 2 minutos, cuando llegue hasta la amplitud de 20 milímetros. ¿Ya? Esto está asociado con un coágulo
estable. Yo me voy a poner audífonos para que usted escuche mejor. Ya, no, déjala ahí un ratito. Deja que se adentro. No, es que pasa eso. Así, ¿no? Ya la vez esa corazón, Marina, nos pasó lo mismo. No, fibrina, ¿ya? Todos los tres. Luego tenemos el ángulo alfa, ¿ya? Que es el ángulo que se forma entre la línea media y la tangente que pasa por los 2 milímetros de amplitud y los 20 milímetros de amplitud. ¿Esto qué valora? Valora la velocidad de formación del coágulo más sólido, ¿ya? Y generalmente, como hemos mencionado, en esta parte es muy difícil de diferenciar fibrina en plaquetas, pero acá en el ángulo mencionan que tiene o valora más la calidad del fibrinógeno sobre la calidad de las plaquetas. Luego hablamos de la amplitud máxima, ¿no? Una amplitud que normalmente está entre 54 y 72 milímetros y mide la firmeza del coágulo y la calidad del mismo. Esto representa interacción entre las plaquetas con un 80% en proporción a un 20% de la fibrina. ¿Ya? Entonces, generalmente hablamos de la amplitud máxima refiriéndonos a la función plaquetaria. Si nosotros quisiéramos saber la función del fibrinógeno, tendríamos que usar un reactante especial que ya hemos mencionado para inhibir la función de las plaquetas y solo valorar la función del fibrinógeno. Una vez que hemos encontrado la amplitud máxima del tromboelastograma, vamos a ver la estabilidad del coágulo y la fibrinolisis, ¿ya? Esto se valora con el D30, que es el índice de lisis a los 30 minutos y que normalmente se expresa en porcentaje. Normalmente, después de la amplitud máxima, a los 30 minutos solo puede disminuir un 0 a 8%. ¿Ya? De la amplitud de la coagulación. A esto se denomina que es normal. Pero miren, por ejemplo, este ejemplo. Tenemos la amplitud máxima, a los 30 minutos definitivamente pasó la disminución por encima del 8%, disminuyó 100%, y esto es típico de la hiperfibrinolisis. En cirugía cardíaca esto ya prácticamente ha desaparecido, porque es de uso rutinario en nuestra práctica el uso de antifibrinolíticos. Ya nosotros usamos antifibrinolíticos, el ácido tranexámico, que es lo que tenemos en el país, y prácticamente esta curva es muy difícil que la veamos. Ahora, en el árbol de decisiones del tromboelastograma, ya entonces, lo que hemos dicho, ¿no? Tomamos una muestra de sangre con caolín, que es el reactivo, y valoramos si es un estado hemorrágico o un estado hipercoagulable. Lo primero que vamos a valorar es la longitud o el tiempo que toma el tiempo de reacción o R. ¿No es cierto? Si esta es prolongada, ¿ven? Esto significará déficit de factores de coagulación. Luego se valorará la amplitud máxima. Si esto es menos de 55, lo que voy a encontrar es que es una déficit de plaquetas, una baja función de plaquetas. Vemos que esto es angosto, una amplitud pequeña. Y por último, evaluamos el ángulo. Si el ángulo es menos de 45, o sea, es un ángulo agudo, consideramos entonces que es un fibrinógeno bajo. Entonces, en un estado hemorrágico, que es lo que generalmente valoramos nosotros en sala de operaciones por tromboelastografía, lo primero que vemos va a ser la R, después que está representando los factores de coagulación, es este palito. Luego vemos la amplitud máxima que representa la función plaquetaria y por último el ángulo que representa la función del fibrinógeno. Ahora, por el contrario, si vemos un estado hipercoagulable, valoramos igual, un R. Un R menos de 4, ¿ya? Si es menos de 4, solamente es un R menos de 4, no está asociado a otro factor, decimos que solamente es por un aumento de las plaquetas, hipercoagulidad plaquetaria. Pero si aparte de ser un R menos de 4 minutos, una amplitud máxima mayor de 73 milímetros, consideramos que es una hipercoagulidad enzimática o por factores de coagulación y por aumento de plaquetas. Ahora, si solo encontramos
el R, muy corto, menos de 4 minutos, sin amplitud máxima aumentada, bueno, consideraremos que es solo una hipercoagulabilidad por aumento de factores de coagulación. Ahora, cuando nosotros valoramos también la lisis del coágulo, hemos dicho que valoramos generalmente el I30, ¿no? El índice de lisis de 30, que, bueno, acá lo consideran como número de corte de 7.5, otros consideran 8%, se valora, ¿no? Si el índice de coagulabilidad es la suma de todos los factores, ¿ya? Desde el R hasta el I30. Los valores normales es entre 3 y menos 3. Si el índice de coagulabilidad es mayor a 3, ¿ya? Con un EPL, mejor dicho, con una lisis 30 mayor de 7.5, consideramos que esta es una fibrinolisis secundaria. Si esto es menos de 1, el índice de coagulabilidad menos de 1, con un Li30 más de 7.5, consideramos que esto es una fibrinolisis primaria. Una lisis 30 mayor de 7.5, fibrinolisis primaria, pero si se presentara con una hipercoagulabilidad, y aparte una lisis 30 mayor de 8%, consideramos una fibrinolisis secundaria. Ahora, también lo podemos evaluar simplemente de manera cualitativa. Y solamente miramos el gráfico, miramos simplemente el gráfico, miramos que hay una R pequeña, la amplitud máxima que no es muy gruesa, y podemos deducir muchas patologías, ¿no? Interpretaciones gráficas. Si esto va a estar prolongado, hemos dicho que el R es por déficit de factores de coagulación. Si la amplitud máxima está muy corta, hemos dicho que la amplitud máxima es igual a plaquetas, entonces va a haber una disfunción plaquetal. Después se valorará el ángulo, ¿no? Si el ángulo es muy estrecho, se considera que es una disminución del nivel de fibrinógeno. Si todo está prolongado, MA corto y ángulo también muy estrecho, digo que es un estado hipocoagular. Y bueno, la curva que hemos mencionado, ¿no? Típica de la fibrinolisis primaria, ¿no? La amplitud máxima y en muy poco tiempo disminuye, más de un 8%. Igual, para estados protrombóticos valoramos lo mismo, ¿no? Acá miramos la curva normal y vemos que en este estado trombótico la amplitud máxima es lo que está aumentada. Entonces, decimos que es por plaquetas, la hipercoagulabilidad es por plaquetas. Acá no tenemos R, ¿ya? Entonces, decimos que hay hipercoagulabilidad por factores de coagulación o enzimáticos. Acá no solamente no hay R, sino que la amplitud máxima está presente y se habla entonces de una hipercoagulabilidad por plaquetas y enzimático. Y bueno, en este caso que mencionamos de la fibrinolisis secundaria, hay una hipercoagulabilidad, pero con una lisis con degradación más del 8% después de alcanzar una amplitud máxima, ¿no? Ahora, con respecto a lo que ya hemos hecho el diagnóstico, hemos dicho que hay hipercoagulabilidad por déficit de plaquetas, de factores de coagulación o de fibrinógeno. Vamos a dar el diagnóstico y vamos a dar qué tratamiento puede ser dado para estos pacientes, usando las estrategias que hemos conversado, ¿verdad? Entonces, lo que ya hemos mencionado, ¿no? La R es factores de coagulación. Cuando esta R con heparinasa es mayor que la R sin heparinasa por encima de 1.25, recién estaría indicando la protamina, el refuerzo de protamina. No voy a dar protamina por sí porque también produce eventos, ¿no? Adversos. Luego, hemos mencionado que el MA es amplitud máxima y está relacionado más que todo con las plaquetas. Si este además tiene función de fibrinógeno adecuado, considero que el tratamiento va a ser plaquetas. O en el caso de que sea solamente un tiempo de circulación prolongado o una disfunción plaquetaria, se habla del uso de la desmopresina a 0.3 microgramos por kilo. No hay en el mercado de Perú la desmopresina. En otros países esto incluso representa ser mucho más económico que las transfusiones por plaquetas. Ahora, si yo tengo el MA corto, menos de 40, con una función de fibrinógeno
baja, en caso de tuviera el reactante para función de fibrinógeno, pues solamente daría crioprecipitado o concentrado de fibrinógeno. Esto es muy caro, sé que ya hay en el mercado, pero lo que habitualmente usamos es el crioprecipitado. Igual, ¿no? Cuando tenemos una R prolongada, debemos dar plasma fresco congelado en cantidad de 10 a 15 mililitros por kilo o complejo protrombínico, ¿no? Que son los factores dependientes de la vitamina K y que deberían estar un consumo cuidado en pacientes con falla renal. En caso de que el lisis a los 30 minutos sea mayor de 7.5, pues daremos antifibrinolíticos. Lo que tenemos en el mercado acá es el ácido tranexámico. Lo mismo, ¿no? Pero acá ya es más minucioso quizás, porque nos da entre los valores y cuánto podemos usar entre cada valor. Por ejemplo, lo normal hemos dicho que puede ser hasta 9, ¿no es cierto? Pero si estoy entre 11 a 14 minutos de R, podré dar 2 plasmas frescos congelados o 8 mililitros por kilo. Si es mayor a 14 minutos, pues daré 4 plasmas frescos congelados o 16 mililitros por kilo. Lo mismo para la amplitud máxima, ¿no? Si es una pequeña disminución, o sea, menos entre 54 y 49, quizás solamente daremos desmopresina. Y como una disminución muy severa de las plaquetas, cuando este es menos de 40 LMA, pues lo máximo que ellos recomiendan son 10 unidades de plaquetas o 2 aféresis de la misma. Cuando evaluamos el ángulo alfa, ya hemos mencionado que evaluamos fibrinógeno y la dosis que ellos consideran es 0.6 unidades de crioprecipitado por kilo. ¿Ya? En fibrinolisis primaria, pues haremos un antifibrinolítico de elección, el que tenemos a la mano es el ácido tranexámico. En fibrinolisis secundaria daremos un anticoagulante de elección y en un estado protrombótico, ¿ya? Daremos también un anticoagulante de elección. Algunos datos importantes que tenemos que tener es, por ejemplo, yo tengo mi tromboelastograma normal, pero el paciente sigue sangrando. Cuando pasa esto, debo descartar la disfunción del factor de von Willebrand. Puede ver que haya una formación de coágulo normal, pero no se puede adherir al endotelio, ¿ya? Por déficit del factor de von Willebrand. Otra cosa puede ser de que mi trombo está normal y sigue sangrando, ¿no? Entonces yo debo pensar que es un sangrado quirúrgico, reabrir. Y por último, esta tablita, esto es como sale normalmente, bueno, esta curva, ¿no? Pero esto es lo que sale, ¿no? Estos gráficos nos ayudan bastante porque simplemente nos dicen qué estamos evaluando. En este caso solo estábamos evaluando el caurín. Hemos dicho que vamos a examinar primero el R, que son los factores de coagulación. Miren que está muy pequeñito, entre comillas sería un hipercoagulable. Los valores normales están abajo, todos nos dan nuestros valores normales, o sea, nos van a orientar bastante. Es un examen que podemos desarrollarlo o interpretarlo. Después de la R hemos dicho que valoramos el MA, la amplitud máxima. En este caso mencionan que es 33 milímetros, que es muy poco, está por debajo de los valores normales. Hubiéramos dicho que es una disfunción plaquetaria, entre comillas. Y luego valoramos el ángulo, ¿no? El ángulo hemos mencionado que es la cantidad de fibrinógeno, ¿no? Aquí está muy aumentado, mayores de 70. ¿Ya? Cuando el valor, bueno, está entre el rango, ¿no? El fibrinógeno estaría dentro del rango. El índice de coagulabilidad sería 0.7, que también estaría entre el rango de estos dos valores, pero no corresponde a ninguna de las curvas que hemos mencionado, ¿verdad? Este es un gráfico para despedir, es un gráfico que fue dado porque el tromboelastograma, la maquinita de tromboelastograma, estaba en una mesa donde se imprimía, ¿ya? Entonces modificó todas las curvas que hemos podido tener. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elisa, por su exposición, bastante clara, didáctica. Son temas que vamos a tener que estar con más frecuencia en la actualidad conectados.
vamos a pasar al bloque de preguntas. Les invito a los doctores que enciendan sus micrófonos, sus cámaras. Pero antes de las preguntas es muy importante indicarles a todos los participantes que coloquen la palabra presente en el chat principal para que se pueda consignar la asistencia a la capacitación en ASPAR. Pueden pasar dejando sus preguntas, alguna consulta. Los doctores quieren dar algunas palabras. Acá tenemos una pregunta. Nos están preguntando sobre el ECMO. Cuando un paciente ingresa a asistolia, ¿estaría indicado dar ECMO RCP? Doctor Darber, están preguntándonos. Y también nos preguntan qué centros hospitalarios podrán tener esa capacidad acá en el Perú. ¿Puedo repetir, doctora? Doctora, voy a apagar mi video porque no escucho bien, solo para terminar de responder. ¿Está bien? Está bien, sí, perfecto, no hay problema. A ver. Ahora, ¿me puedo repetir la pregunta, por favor? Sí. Nos preguntan por aquí, cuando un paciente entra a asistolia, ¿estaría indicado dar ECMO, RCP? Dependiendo de los criterios que utilice, no. Porque los que más saben de este tema, o sea, ensayos para responder esa pregunta está el EROCA Trial, el Inception, el Subsery, y todos tienen criterios donde mencionan que si el ritmo es no desfibrilable, desaconsejan empezar este tipo de terapia. Entonces, incluso los de Pittsburgh también lo desaconsejan, los del Ministerio francés lo desaconsejan. No, creo que no sería indicado hacerlo. Quisieran saber qué centros hospitalarios podrán tener esa capacidad de realizar ECMO aquí en el Perú. Ninguno, doctora. No. El hospital con más experiencia sin duda es el INCOR, pero no tiene, o sea, más que nada son los pacientes que el shock postcardiotomía y básicamente venoarterial, ¿no? Pero no hay. Probablemente el centro más cercano en Sudamérica quizás sea los de Bucaramanga y los de Las Condes, ¿no? Pero entiendo que tampoco. O sea, la realidad más cercana son la gente de Pittsburgh, los médicos que están en Minnesota, que son los del MRC, y en Europa, sí, pues los franceses han avanzado, los suecos, hay algunos hospitales en Italia que lo hacen, los alemanes, sí, bastante. Bueno, eso, claro. En nuestra realidad, ECMO para esto no hay. Hay ECMO, pero no, sin duda no como para esto. Y ven que claro, la tasa de éxito es poca, ¿no? Se imaginan tener que invertir todo esto por algo donde la certeza de éxito no es ni siquiera por arriba del 85-90%. No. Así es. No en realidad, ECMO, sí, en realidad ECMO lo estamos desarrollando acá en el Perú, en INCOR, en el Instituto del Corazón. Nosotros tenemos ya alguna experiencia en estos casos. Afortunadamente las estadísticas no están lejanas de la internacional con muy buenos resultados. Lamentablemente la logística es enorme, es un procedimiento bastante costoso. Entonces, hacer RCP ya en ECMO, imagínense la logística que esto va a demandar, ¿no? Pero sí, estamos en la actualidad, el Hospital Almenara se está preparando ya para esto. Sé que están haciendo asistencia de membrana extracorpórea también en un centro particular, y en el Hospital del Niño me parece saber que también se están preparando y haciendo algunos de estos casos. Es un procedimiento bastante importante, sobre todo porque ahora el trasplante cardíaco en el Perú se está desarrollando en los mismos estándares, con los mismos estándares y la misma supervivencia que puede ser equiparable a nivel mundial, y colocar a un paciente en membrana extracorpórea pues va a conllevar a tener
una mayor preparación del paciente antes del trasplante con una mayor tasa de éxito, obviamente, ¿no? Esperemos que esto se siga desarrollando. Ahora, en relación al COVID, sí, pues, la mortalidad es muy alta y la logística, entonces creo que en estas circunstancias sí estamos lejos de, acá en el Perú, de hacer el CP en COVID, ¿no? Tenemos otra pregunta más por acá. Tenemos otra pregunta. Recomendaría, creo que ya está respondida, pero doctor Tarver, acá nos insisten, recomendaría reanimación por membrana extracorpórea en donación de órganos para centros de trasplante de órganos. No es esa la intención para poner un paciente, más bien digamos que del flujograma de atención es uno de los escenarios todavía medio aceptables, ¿no? Es decir, entre que muera y por lo menos te quede un donante, digamos que es una justificación a todo lo que se ha hecho previamente. Cuando un paciente tiene indicaciones de trasplante, esto no es la terapia, porque apenas por ejemplo, ¿no? Un donante de corazón, de pulmón, que tiene drogas altas, que ya lo han reanimado, que ha costado sacarlo, ya no es candidato. Entonces, en este caso estamos hablando de un paciente que no era esa su intención, simplemente alguien que pues hizo parada y tuvo la suerte de hacer ritmo desfibrilable, siendo atendido por gente que sabía, llevado a un centro potente donde lo han atendido, se ha hecho todas las consideraciones para sacarlo y las condiciones no han sido favorables. Entonces, uno de los desenlaces es pues ese, ¿no? Que por lo menos pudiera ser donante de órganos, pero no es esta la estrategia inicial. ¿Cuándo está recomendado tomar la muestra de tromboelastografía en cirugía cardíaca? Nos preguntan por aquí. Ya, la toma de muestra es cuando estamos en el periodo de recalentamiento. Se aconseja que sea una temperatura en el que el paciente esté normotérmico, ¿no? Aproximadamente en 36, 37 grados de temperatura. En ese momento es donde nosotros deberíamos tomar la muestra. En la salida de extracorpórea, ¿no? Claro. Pregunta que mencionaron anteriormente, si se usa ECMO para convertir a un paciente en donador de órganos, sí hay. Tengo entendido que en otros países donde la necesidad de órganos, no solamente los más nobles, ¿no? Se hablan de órganos como intestino, incluso páncreas, son a los cadáveres, incluso con 1 o 2 horas, se los implanta a ECMO para poder transportar los órganos en el ambiente o lugar donde lo necesitan, ¿no? Sí lo han mencionado, pero quizás son realidades que nosotros nunca los vamos a tener, ¿no? Pero sí lo mencionan, ¿no? Que quizás no solo para los órganos como pulmón, corazón, sino para otro tipo de órganos, sí se los pone, se los instala, incluso con 2 horas de fallecidos, para ir o desviar estos órganos a otros estados, ¿no? De Estados Unidos, por ejemplo. Así. Es muy importante esto, sobre todo por la baja donación que hay, ¿no? La conducta de baja donación. Yo creo que a nivel de Perú lo que nos toca a nosotros es ayudar, apoyar en difundir la conducta de donación, de trasplante, tal vez incentivando charlas en las UCIs, ¿no? Para poder apoyarnos en esto y mejorar. Tenemos acá otra pregunta para Elisa. ¿En qué casos está indicada la tromboelastografía? Bueno, la tromboelastografía, como hemos mencionado desde el 2006, la Sociedad de Anestesia Americana la recomienda como herramienta de monitoreo en cualquier cirugía con riesgo de sangrado. Si bien fue usado primero para cirugía de trasplante hepático, la que está más validada es para cirugía cardíaca. También se usa para cirugía de trauma, para cirugía ginecobstétrica
son las con las que más está relacionado, pero se puede usar en cualquier cirugía como monitoreo de hemostasia, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta de los ponentes? Para los ponentes. ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no esté tan claro? Sé que son temas para nosotros bastante nuevos. Son pocos los centros que tenemos en Perú donde podemos contar con una tromboelastografía. Esperemos que esto se pueda ir incrementando poco a poco en cada uno de los demás centros hospitalarios, ¿no? Porque modifica tremendamente la conducta de transfusión. En realidad, con la experiencia que nos muestra aquí Elisa en tromboelastografía, y lo mencionan aquí algunos de los invitados a las charlas, que realmente va a modificar el manejo de las transfusiones con hemoderivados, ¿no? Y eso es bastante cierto. Acá tenemos una preguntita. En pacientes para trasplante hepático, nos pregunta Carmen Herrera, ¿el tromboelastograma es normal? En pacientes para un trasplante. En un paciente que tiene coagulopatía por disfunción hepática, definitivamente el tromboelastograma va a estar alterado. No solo eso, hay disminución de fibrinógeno. El fibrinógeno usualmente es producido por el hígado. Entonces, en estos pacientes definitivamente es una herramienta, como les digo, ¿no? El tromboelastograma, donde fue usado primero fue en los trasplantes hepáticos. Quizás ahora no está muy validado, no habrá estudios, no he encontrado que haya validez. La última revisión que encontré es del 2018, donde lo validan sí para cirugía cardíaca, pero no lo validan todavía ni para cirugía de trauma ni para cirugía gineco-obstétrica. No mencionan el trasplante hepático, pero recalco, ¿no? Donde fue usado primero fue para el apoyo durante el trasplante hepático, sobre todo en la fase anhepática. Ahí es donde se usa. Bien. Quiero agradecer a los ponentes de esta noche por sus exposiciones que han sido bastante didácticas y que por las preguntas veo que sí hay interés en el auditorio. Me parece que por aquí hay otra, a ver. Gracias por su tiempo, sobre todo gracias por su tiempo. No sé si quisieran dar algunas palabras. Si no es así, queremos agradecerles hasta una próxima sesión del capítulo. Podemos pasar con el doctor Freddy Espinosa. Muchas gracias, doctora Rosina. Queremos agradecer la participación esta noche de los doctores Carvajal y la doctora Campano por sus ponencias, por el tiempo que han dedicado para apoyar a la capacitación del resto de colegas anestesiólogos. Les recuerdo de que si quieren volver a ver la charla o no la han visto completa o quieren recomendársela a alguien, la próxima semana ya van a estar colgadas tanto en la página web de la SPAR, así como en el canal de YouTube que tiene SPAR. Y los invitamos a que nos acompañen ya no la próxima semana tenemos el Congreso Peruano de Anestesiología, sino que las actividades de educación continua a través de los capítulos se van a reanudar el día 5 de noviembre, jueves 5 de noviembre, donde vamos a tener la participación del capítulo de anestesia endovenosa. De mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo el día jueves 5 de noviembre. Buenas noches.